Qué hermoso lo que hemos escuchado y qué agradable lo que hemos cantado. Esa experiencia de la iglesia al descubrir la virtud que hemos alcanzado por la obra del Espíritu Santo, que nos ha identificado totalmente con la persona de Cristo Jesús. Y hoy que nos encontramos en este ambiente y viviendo las experiencias que la época nos ha permitido vivir, podemos decir que el Espíritu Santo en Jesús nos unió. Y esa expresión tiene un valor espiritual especial. Todo lo alcanzamos en función de la claridad que hemos logrado de Cristo Jesús, ¿ya? Por eso estos dos himnos especiales hermosamente cantados por el coro que viene formándose, que hacen parte del coro nacional, pero que se han vinculado en este tiempo, hoy han mostrado el gran avance que tienen, porque se les ha escuchado muy bonito. La victoria es de nuestro Señor. Dice, celestial armadura te ha dado el Señor. La victoria es de nuestro Señor. Y no existe argumento que nos pueda herir. La victoria es de nuestro Señor. Y dice, si se aproximan corrientes de terrible maldad, la victoria es de nuestro Señor. El poder de su sangre es su estandarte de amor. La victoria es de nuestro Señor. Es un ser que nos ha entregado para que nosotros nos aproximemos a Él, nos ha entregado su Espíritu. Y todo lo que logramos en esta vida, podemos decir como un testimonio de nuestra experiencia espiritual, es que el Señor a través de la vida nuestra es victorioso. Y esa victoria del Señor es la que hoy cosechamos nosotros como grandes logros espirituales. Y por eso, como Marcos Vidal, y lo interpretaba Pablo Andrés, ese poder anclar la vida al pie de esta cruz antigua. Y dice él, y no quiero cambiar, soy un corazón cautivo, porque llevo teñida la vista y tatuada la mente del rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente. ¿Ya? Por eso he encontrado el sentido de la vida en su más alto grado, la verdadera razón de haber sido creado, y todas las riquezas para mí no tienen valor, porque el más pequeño aquí es el mayor. Esta paradoja propia del cristianismo solo la pueden entender y vivir aquellos que participan de este espíritu, del Espíritu de Cristo. Y por eso la iglesia tiene un ministerio, el ministerio de transmitir a Cristo expresado en una identidad espiritual, en un rasgo de personalidad humana que nos va marcando derroteros existenciales muy claros. Y esperamos que la gente, que muchas personas, que usted, algunos simpatizantes que están en nuestro culto, y usted, algunos creyentes que hacen parte de nuestro culto hoy, puedan comenzar a descubrir la necesidad de recibir el espíritu que identifica la personalidad de un cristiano.
Gracias a Dios por todo eso. Vamos a orar, porque hoy Dios nos quiere hablar. Y nos quiere hablar en este programa misionero. Nos quiere despertar conciencia de realidades que son las realidades del cristianismo, que nos deben llevar a nosotros los creyentes a entenderlas, a compartirlas, a acercar a las personas a una visión, esta visión tan particular que tiene que ver con la fe cristiana. Oremos, hermanos míos. Padre eterno, gracias. Gracias por todo lo que nos concedes. Gracias por tu buena voluntad para ayudarnos y bendecirnos. Gracias por permitirnos disfrutar de estas cosas tan maravillosas en un culto misionero que nos despierta conciencia de responsabilidad con la salvación del mundo. Te doy gracias, Señor, porque en este ambiente nos trabajas, en este ambiente nos formas. Estamos disfrutando el gozo de una comunión, viviendo la plenitud de una experiencia de cercanía espiritual. Y estamos descubriendo, Señor, grandes verdades que nos llevan a alabarte y exaltarte, porque eres digno de todo nuestro culto. Así te pedimos hoy que nos hables, Señora. Exprésate a favor nuestro en términos de una claridad que nos ayude a superar muchas condiciones limitantes de nuestra vida. Ayúdanos a ser victoriosos en esta condición de seres humanos que deben vivir de acuerdo a un modelo, de acuerdo a un presupuesto que se convierte en nosotros en recurso para producir impacto de salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias por todo esto que nos concedes. Gracias por todas las cosas que tú nos das. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Por favor, hermanos, siéntense. La iglesia tiene una responsabilidad en el mundo y eso es un hecho fundamental de nuestra fe. Y la responsabilidad que nosotros tenemos tiene que ver con la necesidad de impactar al mundo con la claridad de Dios que los lleve a vivir la experiencia de salvación, experiencia que debe partir de nuestra propia experiencia. Lo que Dios ha hecho, la forma como nos ha salvado, lo que estamos viviendo como personas salvadas, nosotros necesitamos compartirlas con el mundo. El Señor en alguna ocasión les dijo a sus discípulos, y me seréis testigos, ¿no? Que hay una experiencia de Cristo para compartir, que a los discípulos, la primera generación de la iglesia, les sirvió para salvarse, y generaciones sucesivas han venido siendo impactados por esa verdad espiritual que nos transmite la identidad de Cristo, y nosotros estamos comprometidos con eso. El poder del cristianismo, hermanos míos, en esa responsabilidad con el mundo, lo aporta la asimilación y la transmisión de un espíritu. Oigan lo que estoy diciendo. El cristianismo es poderoso porque el cristianismo comparte un espíritu. Y ese espíritu permite el desarrollo de unos rasgos que identifica una manera de pensar como una perspectiva desde la cual se ve la vida y se interpreta. Cuando nosotros hablamos así, estamos dando a entender que el impacto del cristianismo es
la identificación con un ángulo de visión de la vida. Esa perspectiva particular es algo tan especial que las personas impactadas por eso que estaba allí y nunca lo habían visto y no lo habían entendido, y no hablo de entenderlo solo intelectualmente, sino en su experiencia vital, las personas terminan confrontadas y terminan tomando posiciones de replanteamiento que les permite encontrarse en unos espacios de vida que superan con creces todo lo que hasta ese entonces ellos habían vivido. Es un espíritu, es un espíritu. Y cuando yo hablo de espíritu, no hablo de un alguien que es una entidad espiritual, tampoco estoy hablando de unas sensaciones y unas emociones simples. Cuando hablo de espíritu, hablo de una forma de ser, de una forma de vivir, de una forma de relacionarse. La Biblia en general nos lo identifica como el Espíritu Santo, lo identifica como el Espíritu de Dios y también como el Espíritu de Cristo. Hay textos donde simplemente dice el Espíritu. En una Biblia, una versión de la Biblia, a la Biblia Cantera Iglesias, en Romanos 8:9 dice: vosotros, en cambio, no estáis en el orden meramente carnal. Oigan ustedes no están funcionando, según otra versión, a nivel de los instintos. Ustedes no se están moviendo por la forma de vivir común, dice, sino en el espíritu. ¿Ya? Vosotros, en cambio, no estáis en el orden meramente carnal, sino en el espíritu, ya que habita en vosotros el Espíritu de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Fíjense que 3 expresiones para identificar la idea del Espíritu. No estamos viviendo, soportando nuestra existencia en función de nuestros impulsos, de nuestras pasiones, de nuestros instintos, de nuestros deseos biológicos, sino en función de otra dimensión que se define como espíritu. Y esa dimensión se da porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y entonces alguien pudiera pensar, algo llega a nosotros que se mete y habita en nosotros. Esa manera de decir es a veces la que confunde muchas veces a las personas, y no entendemos que cuando la Biblia habla así, nos está hablando de una manera de ser que se identifica totalmente con la manera de ser de Dios. Y dice, por otro lado, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, esta es otra forma de ver la idea de la influencia y de la afectación de la vida de nosotros los seres humanos por el poder de una forma de ser, de una forma de vivir, de una forma de pensar, en este caso de Cristo el Señor. Entonces, todas esas expresiones nos dejan ver que el poder que influye o que el poder que maneja la iglesia tiene que ver con una manera
de vivir la vida, con una manera de entenderlo todo, con una perspectiva desde la cual se miran todas las cosas. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y en su acepción particular en relación con la Iglesia, el Espíritu de Cristo. Decimos que es el Espíritu Santo porque expresa algo que en el mundo no existe. Espíritu Santo. Y cuando se refiere a santidad, no se está refiriendo solo a pureza, que es una de las acepciones de la santidad, sino que se está refiriendo a algo particular, distinto de las cosas que nosotros manejamos comúnmente. Entonces, tocados por un Espíritu Santo, quiere decir que estamos viviendo bajo las disposiciones, inclinaciones, claridades de algo. Y si entendemos que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, de alguien que no tiene que ver nada con las cosas como se entienden y se manejan en este mundo. Cuando nosotros decimos entonces que recibimos el Espíritu Santo, quiere decir que estamos moviéndonos por una forma de interpretar las cosas, de vivir, por una forma de pensar que no es la que nosotros encontramos comúnmente aquí en el mundo. Por tanto, es algo distinto, ¿verdad? Algo independiente totalmente de las cosas que hay en este mundo. Y por eso decimos que es Espíritu Santo porque expresa algo que en el mundo no existe y que no hay manera de asimilarlo con ningún poder, con ninguna habilidad o un conocimiento que el mundo dé, que este mundo pueda darnos. Es algo que viene desde las profundidades del mismo Dios. Y por esa razón, entonces, nosotros lo identificamos como el Espíritu de Dios. En la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, Primera carta a los Corintios 1. En el versículo 9 dice, capítulo 2, versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso es Espíritu Santo. Porque lo que expresa como identidad, como condición de personalidad, viene de las profundidades de Dios. ¿No? Que cuando alguien tiene el Espíritu Santo, cuando alguien lo recibe, cuando alguien afectado por el Espíritu Santo comienza a desarrollar su vida en este mundo,
esa persona se comienza a mover por motivaciones, por intereses, por ideas, por criterios, que no fueron las cosas que comúnmente aquí recibió, que son las que recibe todo el mundo, que no fueron las cosas que la gente en su desarrollo social y cultural en este mundo logra alcanzar. Esa persona comienza a moverse por unas fuerzas distintas, por unos pensamientos distintos, por unos enfoques totalmente distintos. Es como si esa persona se moviera o se ubicara en un lugar donde pudiera percibir cosas desde una perspectiva que los seres humanos en su condición natural no pueden alcanzar. Es como decir que está viendo lo que sucede acá, está interpretando las cosas colocado en un lugar muy alto, a donde no llegan los seres humanos. De hecho, no llegamos a ese lugar alto, pero sí recibimos las claridades que tiene aquel que desde allá lo mira todo, que desde allá lo entiende todo. Entonces se va ampliando el horizonte de nuestra interpretación, de nuestra visión de la vida, y por eso comienza esa persona a tomar posiciones en la vida que contradicen las que comúnmente se dan. Se suele decir de esas personas en forma de interrogante, se les plantea a ellos: ¿usted de dónde saca esa idea? Si eso no tiene que ver con las cosas como realmente las entendemos. Y la persona dice: es que yo he recibido de otro territorio, yo he recibido otro espíritu. Y ese espíritu es el que va produciendo la manera de ver las cosas que nosotros interpretamos existencialmente como salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya. Ahora, ¿es el mismo espíritu de Cristo? Porque esa identidad que alcanzan esos seres humanos, que tienen el Espíritu de Dios, que tienen el Espíritu Santo, tiene que ver con los logros maravillosos de Cristo Jesús, que recibió el derecho de ser portador a plenitud de esta riqueza, de ser el administrador de todo el propósito de Dios para esta creación. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, está hablando de lo mismo desde la perspectiva cristiana. Está hablando de lo mismo desde la perspectiva cristiana. Cuando hablamos del Espíritu de Dios en relación con el cristianismo, cuando hablamos del Espíritu Santo en relación con el cristianismo, y cuando hablamos del Espíritu de Cristo, estamos identificando lo mismo. Porque el Espíritu de Cristo es todo lo que Dios ha manifestado en su programa para la salvación del mundo desde la perspectiva de el ministerio de Cristo Jesús. De modo que cuando usted habla del Espíritu Santo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, está hablando de algo semejante, pero con ciertas particularidades que lo distinguen. No porque no venga de Dios, sino que es diríamoslo así, para usar los términos de una escuela de interpretación, es una dispensación, es un territorio de expresiones y manifestaciones que se han dado para el desarrollo del pueblo
de Israel. Pero cuando aparece ya el reino de Dios en la era mesiánica, entonces aparece la identidad con un espíritu, con una forma de ser, con una forma de vivir y de pensar. Repito las ideas para que se asimilen bien. Y es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios, es el programa de Dios en todos sus contenidos que se despliegan en función de la salvación que a través del Evangelio Dios está concediéndole al mundo, que es una dimensión perfeccionada de lo que viene de atrás en la experiencia del pueblo de Israel. Y entonces el Espíritu de Cristo es esa condición que hace que el Mesías sea quien es. Es esa dimensión de la claridad de Dios, del propósito de Dios, de la forma de pensar de Dios, que se expresa en la personalidad de un hombre que adquirió de Dios todos los recursos, toda la solvencia, toda la plenitud para vivir esto de una manera muy especial, entendiendo hacia dónde iba el programa de Dios, hacia dónde se desarrolla toda la disposición, todo el nivel de revelación de Dios que quiere llevar a los hombres a la plenitud de una experiencia de auténtica redención y de vida nueva. Fíjense ustedes que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nosotros entendemos esa dimensión de plenitud del Espíritu de el Mesías. Juan, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice, hablando de la experiencia, de la vivencia de Jesús, en el testimonio de Juan el Bautista, dice versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está hablando de la dimensión que tiene el Mesías en el programa de Dios. Es decir, el Mesías es el presupuesto de fondo, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, Juan entiende que la realidad de la existencia de la persona de este Mesías es anterior a cualquier otro ministerio, porque los otros ministerios existen es en función de revelar ¿ya? Los profetas del Antiguo Testamento existieron para revelar la dimensión especial del programa de Dios que vendría con el Mesías, que vendría con el Hijo de Dios. Entonces, por eso Juan el Bautista entiende su lugar. Y dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, fíjese que de toda forma venía después de él, es antes de mí. O sea que todo lo presupuestado en relación con él es anterior a Juan, porque era primero que yo. Es decir, presupuestalmente está antes que Juan. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces uno dice, ¿y esa plenitud qué es? ¿A qué se refiere esa dimensión de plenitud? ¿Con qué tiene que ver? Y entonces vemos nosotros en el capítulo 3 de el Evangelio de Juan, en el versículo 31,
Juan dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y en el versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y cuando usted entiende bien, la traducción de esa expresión es porque Dios no le da a él, al Mesías, el Espíritu por medida. ¿Ya? Es una idea hermosa. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Fíjate, hay una dimensión del Espíritu, oigan lo que estoy diciendo, o hay una dimensión de toda la claridad del programa de Dios, que Dios se lo entrega absolutamente a su Hijo, al Mesías, ¿ya? A aquella persona que resultó ser alguien que recibió el derecho de asimilar el espíritu completo del programa de Dios en este mundo. Es decir, alguien que entendió cómo quería Dios las cosas, que entendió qué era lo que Dios iba a hacer, que descubrió en qué forma debía interpretarse correctamente los sucesos de la historia, que se dio cuenta qué era lo que Dios esperaba de la dimensión relacional de los seres humanos, que descubrió el misterio de qué era lo que Dios le pedía a los seres humanos para que se relacionaran con Él. Hermanos míos, Él recibió el Espíritu completo. Recibió toda la claridad de Dios para actuar consecuente con Dios en este mundo como un ser humano. Gloria a Dios. Eso es recibir el Espíritu de Dios. Eso es recibir el Espíritu Santo. De hecho, esa es la condición del Cristo que alcanza tal nivel de revelación en su condición de gloria, de exaltación, que conoce todos los secretos que vienen desde el interior de Dios en relación con su programa, con nosotros los seres humanos en este mundo. Ahora fíjense ustedes que a ese Dios no le entrega el Espíritu por medida, porque ese recibió todo. Y de esa plenitud, de esa dimensión desarrollada de claridad, de esa dimensión de profundidad en el entendimiento de lo que Dios hace, de lo que Dios quiere hacer, de cómo Dios está moviendo las cosas, cómo Dios está pensando de la actitud de los seres humanos, cómo se mueven las relaciones humanas en función del criterio de Dios, cómo se mueve una actitud humana en relación con el culto, el respeto y la reverencia a Dios. Hermanos míos, esa claridad, ¿ya?, nosotros la vamos tomando como un acto de gracia que contesta a otra gracia. Gracia sobre gracia, claridad nueva
sobre la base de una claridad que ya se tenía, un crecimiento, un desarrollo, un entendimiento de la vida. Y ese es el Espíritu Santo que recibimos. Ese es el Espíritu que recibimos. Ese es el Espíritu de Dios que recibimos y nos llega a través del Cristo. Nos llega a través del Cristo. Por eso, cuando la iglesia trabaja en el mundo, mirando la necesidad de las personas, acercándose a las dimensiones limitadas de los seres humanos, lo que hace la iglesia mediante su trabajo es transmitir un espíritu que recibió, un espíritu que le llegó de parte de aquel que lo recibió pleno de Dios. Aleluya. Y esto, hermanos míos, hace la diferencia en el trabajo ministerial de la iglesia. Por eso nosotros en el Apocalipsis, en el capítulo 5, donde se habla de la aparición del Cordero al lado de alguien que está sentado en el trono, demostrando que en ese programa de la revelación apocalíptica, que es una forma especial de literatura de los judíos, se entiende que en algún momento en la administración de la creación, personalmente pienso que está refiriendo a lo relacionado con este mundo, en algún momento Dios dejó de estar solo. ¿Ya? Dejó de ser alguien que administraba solo, porque le dio lugar a alguien que llega y se coloca entre el trono de Dios y toda la creación. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, figura apocalíptica, es un símbolo. No me voy a detener en el asunto, pero aparece un cordero, un personaje nuevo. En el capítulo 4 estaba Dios solo, sentado en el trono, y luego aparece un personaje nuevo en el capítulo 5. Y cuando se identifica a ese cordero, se muestra como aquel que tiene 7 ojos, ¿ya? Apocalipsis en el capítulo 5, tiene 7 ojos y tiene 7 cuernos. Simbolismo. Recuerden que el número 7 es símbolo bíblico del número perfecto. Por eso se llama número divino, porque es lo perfecto. En algún programa donde aparezca el 7 en la literatura apocalíptica, se está refiriendo a algo que es perfecto en la dimensión de lo que se está expresando. Y entonces aparece, hermanos míos, un personaje que se define como un cordero, versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Todo lo que Dios ha dispuesto a hacer en la tierra, toda la claridad del programa de Dios para desplegarse en este planeta, hermanos míos, estaban en la estructura del cordero. 7 cuernos, indicando poder. 7 ojos, indicando claridad, visión, sabiduría. ¿Ya? Y entonces, son 7 espíritus para hablar del espíritu, 7 por lo perfecto, para hablar de el Espíritu de Dios,
No es que Dios haya enviado 7 espíritus, es el Espíritu de Dios perfecto y se lo entregó totalmente al Cordero, de modo que todo lo que de Dios hay sobre la tierra, toda la dimensión del programa de Dios, de la revelación, de los planes, de todo lo que Dios despliega sobre la tierra, todo está entregado como espíritu al Cordero. Y de ese espíritu es que recibimos nosotros. Aleluya. De ese espíritu es que recibimos nosotros. Por tanto, recibimos de un espíritu que no es el de este mundo, que no es de la sabiduría de este mundo, que no es del entendimiento común. Y por eso cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ya reservó para los que le aman, pero nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Y cuando vamos entendiendo eso, estamos descubriendo que tenemos una fuente inagotable de posibilidades a todo nivel de experiencia de vida en este mundo para desarrollar sabiduría, conocimiento y capacidad. Porque hay alguien que tiene la plenitud de todo lo que de Dios se despliega en la tierra. Y de esa plenitud nosotros bebemos gracia sobre gracia. Y por eso Él tiene también, en ese capítulo 5 de Apocalipsis, la dignidad para tomar el libro en la forma de un rollo escrito por los dos lados, ¿ya? Un uso total del pergamino pudiera ser, o del papiro. Idealmente es el pergamino ya en ese tiempo, donde se usaba por ambos lados, se enrollaba, y al irse enrollando, en la medida en que el pergamino tuviera un contenido más, digamos, más valioso y más secreto. Entonces, al enrollarse, se le iban colocando sellos en secciones y se seguía enrollando y se colocaba otro sello y se seguía enrollando y se colocaba otro sello, de modo que este pergamino era tan importante y tan fuera del alcance de la condición humana común de este mundo, que tenía 7 sellos. Abrir uno daba un nivel de revelación, abrir 2 sellos daba más, pero recibir totalmente la revelación lo tenía el que tuviera el poder para abrir sus 7 sellos. Ese es el Cordero. Ese es el Cordero. Por tanto, ese tomó de la mano derecha del que está sentado en el trono toda la revelación, toda la claridad, toda la dimensión del conocimiento de Dios que se necesitaba para entender lo que Dios había hecho, lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios iba a hacer en relación con este mundo. La preocupación de Juan en ese texto es muy significativa. Apareció el libro en la mano del que está sentado en el trono y se hizo la pregunta: ¿quién podrá tomar? ¿Quién tendrá el derecho, la dignidad? ¿Quién podrá tener el mérito? ¿Quién podrá tener la posición delante de Dios, el que está sentado en el trono, para que Él le entregue el libro o el rollo y le dé la autoridad para abrir sus 7 sellos y revele a los seres humanos la claridad del propósito de Dios con este mundo y con ellos como especie humana?
Y por eso el texto muestra que Juan lloraba mucho, porque decía, es que ¿quién se va a encontrar? ¿A quién se encuentra digno para que haga una obra de estas? Entonces a él le dicen, no llores, porque hay uno. Se identifica como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Es decir, identifíquenlo. ¿Quién es? El Mesías prometido. Ha vencido. Gloria a Dios. Y ha recibido el derecho de tomar el libro del que está sentado en el trono y de abrir sus sellos. ¿Y qué quiere decir abrir sus sellos? Abrir la revelación de Dios, abrir el contenido de la disposición de Dios, por tanto, tener el derecho de declarar ese contenido a aquellos que con él se vinculen. Y eso es recibir el Espíritu Santo. Y eso es recibir el Espíritu de Cristo. Eso es recibir el Espíritu de Dios. Es poder entender el misterio del programa de Dios, interpretar la vida tan válidamente que se ajuste a los presupuestos de Dios y no nos engañemos tanto, elaborando ilusiones y fantasías interpretativas de la vida, cuando tenemos una revelación clara que nos la deja el Cordero, nos la deja el Mesías, porque nos entrega el Espíritu. Y con esa revelación vamos al mundo y les decimos, esta es la salvación, este es el programa, esto es lo correcto, esto es lo válido, esto es lo que Dios está esperando de nosotros. Aleluya. Ya. Y por eso inspira un nuevo cántico. Un cántico maravilloso. Cantaban un nuevo cántico en el cielo. Y decían, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es decir, gobernaremos, seremos los portadores de una claridad administrativa, sabremos guiar a la humanidad por el Espíritu, guiar a la humanidad a entender las posturas, las posiciones correctas que frente a la vida se deben tomar para no desentonar con los programas eternos de Dios que se nos ha dado como una oportunidad para ponernos a tono con una disposición salvadora que viene del mismo Dios. Eso, hermanos míos, es el Espíritu que nosotros recibimos. Y ese Espíritu salva. Con esa revelación uno puede llevar a las personas a entender que están perdiendo el tiempo. Uno puede descubrir cosas en relación con su propia vida y darse cuenta que malgastó mucho tiempo precioso, muchas oportunidades, buscando lo que no representaba nada dentro de un programa que tiene un valor eterno. Porque en la medida en que el Espíritu se recibe, en esa medida se va entendiendo hacia dónde va todo esto. Cuando yo veo a los hermanos tan embebidos en programas tan circunstanciales, entendiendo que durante generaciones y generaciones, a lo largo de muchos miles de años, la humanidad ha repetido las mismas actitudes, las mismas posturas. Cuando yo veo a gente de la iglesia metido en ese cuento creyendo que están descubriendo que el agua moja, ¿ya? Digo yo, les falta recibir el Espíritu. Les falta recibir el Espíritu para que entiendan que no podemos caer en el juego común del mundo, que nosotros tenemos que movernos en una esfera totalmente distinta
y en un orden totalmente distinto del común, porque nosotros sabemos para dónde va esto. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hemos recibido el Espíritu correcto. Porque de gracia en gracia hemos venido recibiendo una claridad a través de aquel que es el portador del absoluto conocimiento de Dios para este tiempo, para esta condición de vida humana. Hermanos míos, el Espíritu lo ha recibido la Iglesia por el ministerio de Cristo, y la Iglesia lo transmite como el elemento central del trabajo ministerial de ella en el mundo. A veces la gente cree que nosotros estamos transmitiendo unos conceptos. Y claro, esto incluye conceptos. Pero hermanos, los conceptos no representan el centro mismo del mensaje de la Iglesia. El mensaje de la Iglesia es un espíritu. Aleluya. El mensaje, hermanos míos, el mensaje de la Iglesia es un espíritu. Es una postura. Es una condición de vida que tiene que ver con una claridad mayor que está más allá de los simples conceptos, porque se está entendiendo la vida como una cosa integral, ¿ya? Los conceptos a veces nos dan una medida de claridad fragmentaria en un determinado territorio del conocimiento. Pero cuando se recibe el Espíritu, hay como una inclinación a tener una perspectiva integral, como verlo todo y alrededor de ese todo ir entendiendo las partes, ¿ya? La ciencia hace todo lo contrario. La ciencia va tomando las partes y uniendo las partes va tratando de entender el todo. Y eso es una buena forma de llegar a un desarrollo de conocimiento. Pero qué distinto es el conocimiento por el Espíritu. La claridad que llega por el Espíritu, porque es como una intuición que tiene que ver con un todo de razones, con una dimensión de claridad en donde eso permite ir entendiendo las partes que van como fluyendo, van desprendiéndose de ese todo. Y entonces, saber ubicarse en la vida en función de una revelación integral, hermano, es de las cosas más extraordinarias que puede suceder. Y eso lo aporta el Espíritu. Oigan lo que estoy diciendo, eso lo aporta el Espíritu. Y el Espíritu es de Cristo. Y el Espíritu de Cristo se le dio a la Iglesia. De modo que la Iglesia salva aportando ese Espíritu. Y usted debiera ser alguien comprometido con ese programa de Dios, con ese programa de Cristo Jesús. Vean ustedes entonces que, según Juan, Jesús envía a sus discípulos a desarrollar el ministerio que el Padre le entregó. ¿Ve? Y por eso ustedes leen en Juan, en el capítulo 20, vean ustedes que son claridades reveladas, ¿verdad? Juan, capítulo 20, ustedes descubren a partir del versículo 21, Juan 20, 21, Jesús, después de resucitar, se aparece a sus discípulos y al aparecerse en medio de ellos los saluda. Como un buen judío les dice Shalom, paz a vosotros. Y dice el texto en el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, está hablando del Señor resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Sí.
estamos en un ambiente de comunión. Nos hemos vuelto a encontrar después de mi muerte. Y aquí estoy yo en medio de ustedes. Como me envió el Padre, fíjense ustedes que ya aparece en el espíritu de Juan, del texto de Juan, la gran comisión que en Mateo 28 se expresa: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, por tanto los envió a hacer los discípulos y a bautizarlos y a enseñarles todas las cosas que Él les había enseñado, prometiendo estar con ellos hasta el fin. Aquí la gran comisión se expresa de otra forma, pero es la misma idea, solo que la forma de expresarlo se identifica con el Espíritu. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Miren ustedes que sopló sobre ellos, simbolismo del aliento. Recuerden ustedes la creación según el capítulo 2 de Génesis. Dios aportando su aliento. ¿Y a quién le aporta su aliento? Al hombre según su voluntad, según su propósito. Al hombre que Dios quiere crear, le entrega el Espíritu. Ahora Jesús transmite el ministerio. El Padre se lo dio a Él y Él se lo transmite a sus discípulos y sopla sobre ellos y los hace partícipes entonces de su propia vida, como el Padre lo había hecho con Él. Coparticipación de vida, como se dice o como se explica en Juan, en el capítulo 6. Vayan entendiendo todas estas ideas, porque, hermanos, nosotros estamos recibiendo de parte de Dios en Cristo Jesús una dimensión de, digamos, de poder, de claridad, de solvencia existencial, que usted no lo va a encontrar en ninguna otra parte. Y es lo que muchos hermanos se pierden, porque viven todo el tiempo con ganas de aprender el mundo, ¿ya? Entiendan la palabra aprender con H intermedia, es decir, quieren agarrar el mundo, quieren conquistar el mundo, alcanzar el dominio de todos los territorios del mundo y se niegan a recibir el espíritu correcto que los haría partícipes de la interpretación del mundo en una forma más objetiva. Y vean ustedes que esta claridad que aquí se plantea es participación de vida. Dios le entrega la vida con todos sus contenidos referentes a la existencia de un hombre en el mundo. La parte que de Dios tiene que ver con la existencia del hombre en el mundo se la entrega a su Hijo, al Mesías. Y el Mesías, resucitado ya, con todo ese poder, simbólicamente se le entrega en un soplo a sus discípulos, para que sus discípulos hagan el trabajo en el mundo, usando el mismo recurso. De modo que ese soplo recibido se convierte en un recurso con el cual nosotros proveemos la claridad que necesita la gente para salvarse, ¿ya? La visión, el entendimiento, la interpretación objetiva de la vida que se necesita para que la gente se salve. Y entonces, por eso, en el capítulo 6, hablando del pan de vida, fíjese que es otro tema, pero que concluye de la misma forma. En el versículo 54, Juan 6, 54, Jesús dice, y estoy hablando de otro tema,
en otro contexto, pero de la misma idea de fondo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es decir, el que me asimila a mí, el que recibe lo que yo soy, el que es impactado en términos del espíritu, recibiendo mi espíritu, ¿ya? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¡Aleluya! Traslade, esta es la idea del Espíritu, que Cristo permanezca en nosotros. ¿Cómo? Asimilando el Espíritu, recibiendo el Espíritu. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, vean ustedes, el enviado vive en función de todo lo que significa para Dios el programa de vida aquí en la tierra. Es decir, Jesús no tiene otra razón de vivir, está hablando del Cristo, no tiene otra razón de vivir que el cumplimiento de toda esa disposición sabia y maravillosa del Padre en relación con la vida nuestra en el mundo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es una claridad enorme, pero esa claridad se perfecciona en el momento en que es glorificado, de modo que Él ya comienza a ministrar el mundo a través de la iglesia con una claridad superior a la que Él tenía cuando estaba aquí en el mundo. ¿Por qué? Porque recibió más. Aquellos que creen en mí, cosas mayores que estas que yo he hecho harán. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo? Porque es que yo ya tengo mucho más que lo que tenía cuando estaba acá. Tengo toda la plenitud. Tengo todos los recursos, tengo todas las claridades y eso es lo que se necesita para salvar al mundo. Y ellos, si saben acercarse y recibir de mí, ellos van a tener esa claridad que es superior a la que yo tenía. Hermanos míos, es una cosa extraordinaria. Y nosotros viviendo todo el tiempo como unos mendigos alrededor de pequeñeces, mendigándole al mundo cosas sin meternos en la profundidad del Espíritu, en el que nosotros hemos venido siendo salvados para hacer de esto una poderosa dimensión de claridad que le dé la oportunidad a las personas de encontrar alternativas y de encontrar caminos de salvación. El Padre me envió y yo vivo por el Padre, de modo que el que se acerca a mí vivirá por mí. Su vida ya no es la vida menesterosa de una persona viviendo en la estrechez de claridades del mundo, sino la vida será la plenitud de la vida que tengo yo con toda esta dimensión del Espíritu que a mí me ha llegado. Por eso les da el poder del discernimiento o de la claridad para liberar a las personas. Y entonces dice el texto en función de esa claridad creciente, el texto de Juan 20, una claridad enorme que le permite al creyente remitirle los pecados a las personas, no en la forma de tener el derecho divino, sino en la forma de tener la claridad. Y entonces sabe conducir a las personas que quieren liberarse de su pecado, conducirlos a la solución. ¿Por qué? Por el Espíritu que tenemos, por la dimensión de revelación que se alcanza. Y tenemos caminos en Cristo
por Cristo, por el Espíritu de Cristo, para llegar a la profundidad de la necesidad de la gente, interpretarla y guiarlos hacia la liberación, la ruptura con el pecado, la superación del mal. Pero también la capacidad para descubrir la malicia, para descubrir la perversidad, las elaboraciones calculadas de aquellos que se colocan en la posición de querer manejar con sus habilidades mundanas, con sus capacidades y su inteligencia, con todos sus artificios, querer manejar el ambiente. Y la iglesia debe tener tal discernimiento que pueda retener los pecados de quienes lo llevan en la forma de querer usar su condición perversa para dañar, para agredir, para manosear la vida de los demás. Y entonces la iglesia salva de esa forma, en el discernimiento. Y poder decir, allí no se metan, con esa persona no, en ese medio no, en esos manejos no, ese espíritu que tienen no es correcto. Ojo, no crean esto como se les están presentando, porque la verdad de fondo es esta y esta. Eso es derecho de la iglesia que se recibe por el Espíritu, porque el Espíritu que recibe la iglesia desnuda el espíritu del mundo, lo presenta evidente, y el espíritu del mundo no engaña. Cuando la iglesia está de por medio, favoreciendo a las personas, defendiendo las vidas, tratando de protegerlos de todos los daños que puedan recibir, porque la iglesia tiene el Espíritu, el Cristo tiene el Espíritu de Dios, tiene, hermanos míos, el Espíritu Santo. Y tener eso no es tener algo para expresar emociones en un momento de culto, es tener eso para aplicarlo a la vida y llevar a las personas a actuar consecuente con una claridad que los salva. Gloria a Dios, gloria a Dios. Fíjense que no transmitimos simples conceptos, transmitimos vida a través de un espíritu. Y simplemente aquí he hablado del mensaje de Juan. Tendríamos que hablar de la forma como lo plantea Lucas en el Evangelio y en los Hechos. Y vamos a entender cosas extraordinarias, pero dejémoslo allí por ahora. Y esto nos sirve muy bien para entender que o recibimos el Espíritu o nunca entenderemos el Evangelio y nunca viviremos la experiencia del Evangelio. Y quien nos aporta el Espíritu es la iglesia, porque Dios se lo entregó a Cristo y Cristo se lo entregó a sus discípulos, que lo entregaron a sus discípulos. Y de generación en generación la iglesia está aportando el Espíritu. Y me duele mucho que haya en la comunidad nuestra gente que todavía no haya recibido el Espíritu. Y no me refiero al hecho de que no hayan hablado en lenguas, no me estoy refiriendo a eso, porque yo he escuchado a mucha gente hablando en lenguas, como dicen, pero no habiendo recibido el Espíritu. Gente que ha hablado en lenguas y no ha recibido el Espíritu, porque vive conforme al espíritu común del mundo. Conozco a otros que no han hablado en lenguas, pero ya recibieron el Espíritu. Y eso quiero dejarlo claro, porque es que lo distintivo es la forma como el Espíritu lleva a las personas a vivir de una claridad, a vivir de una estructura, de una inclinación, de un rasgo de personalidad que lo hace totalmente diferente a los manejos del mundo y no a unas elaboraciones elementales que hace que el creyente se comporte como se comporta todo el mundo. No, estamos hablando del Espíritu de Dios. Dejemos el asunto allí, y seguiremos aclarando eso, pero sabe que tenemos un ministerio, el ministerio de compartir un espíritu, el ministerio de impartir un espíritu. Y ese ministerio está dando resultados en este tiempo. Y estamos viendo gente salvada,
con esa claridad, que incluye conceptos. Sí, claro, eso incluye conceptos, pero los conceptos asimilados en un espíritu, no conceptos recibidos de cualquier manera. Profundizaremos la idea, pero espero que esta claridad sirva para que muchos se dispongan a recibirlo, porque las actitudes que toman en relación con la iglesia no los hace aptos para recibir el espíritu que la iglesia tiene, y la iglesia está dispuesta todo el tiempo a ir llenando las vidas con esta dimensión existencial que los lleva a superar todo lo que en el mundo común no se puede superar. Vamos a orar, pónganse de pie, y yo creo que muchos son conscientes que no han recibido eso. Insisto, no por las lenguas, sino en función de la forma como la mente se les ha abierto en esta experiencia, en el tiempo que llevan en la iglesia, o en el medio religioso, en la sociedad religiosa de cualquier grupo, o lo que han vivido a lo largo de su vida, que les deje ver que están urgidos de recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Padre eterno, te das cuenta de la necesidad que hay en medio de tu pueblo. Te das cuenta, Señor, del recurso indispensable que se precisa para la salvación del mundo en esta época. Ayúdanos a entender hoy como ayer la validez del Espíritu en la claridad del Cristo actual, de este hombre maravilloso que hoy tiene la plenitud del programa divino expresándose en su vida como una condición de desarrollo que comparte con nosotros. Te pido que nos bendigas, te pido que nos permitas a nosotros descubrirlo en esa dimensión superior, en esa claridad. Te pido que permitas a la iglesia recibir el espíritu correcto. Te pido que nuestros simpatizantes se acerquen a recibirlo. Te pido que nos des la habilidad para llegar al mundo y poder impactarlos y poder afectarlos y poder llenarlos con la fuerza de este espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, porque en Jesús hay poder. En Jesús hay suficiencia en función de todo esto que estoy diciendo, porque el Espíritu está perfecto en Él, porque el Espíritu está completo. El Espíritu es todo lo que de ti hay para este mundo que tanto te necesita. Señor, hoy te pido que abras las mentes, abras los corazones y permitas a los nuestros ser tocados, ser impactados, para comenzar a replantear tantas maneras de vivir que se desenfocan. En el nombre glorioso de Jesucristo te pido que llegues a la gente perdida alrededor nuestro. Te pido que llegues a nuestros simpatizantes que están luchando con sus conflictos y permítele a la iglesia aportarles este espíritu que necesitan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. 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 Hermanos, la misión es esa: llevar el Espíritu de Dios a donde el espíritu del mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Que Dios nos dé victoria. Salúdense unos a otros. Dios los bendiga.